Muy bien, vamos a continuar con el tema de comunicación asertiva. Pero antes de entrar a este tema, pues vamos a hablar un poquito de qué es la comunicación. Bueno, la comunicación pues es un proceso que consiste en la transmisión e intercambio de mensajes entre un emisor y un receptor. El proceso comunicativo, en esencia, pues es esencial para la vida en la sociedad. Es decir, que nos permite que los seres humanos pues nos expresemos y compartamos información entre sí, establezcamos relaciones y lleguemos a acuerdos y seamos capaces de organizarnos. La comunicación además pues puede llevarse a cabo de diferentes maneras, ya sea verbal, utilizando un lenguaje o idioma, o no verbal, valiéndonos de gestos, el lenguaje corporal o signos no lingüísticos. En este proceso, además del emisor y el receptor, pues participan diferentes elementos que ahorita lo vamos a ver a continuación. Vamos a ver los elementos de la comunicación. Estos se componen, o el proceso se compone de los siguientes. El emisor. El emisor pues es quien transmite el mensaje. El receptor es el que recibe el mensaje. También el código, que es el conjunto de signos que serán utilizados para crear el mensaje, ya sean palabras, gestos o símbolos. El mensaje pues es la información o conjunto de datos que se transmiten. El canal de comunicación es el medio físico que se utilizará para enviar el mensaje, como una carta, teléfono, televisión, internet o el aire. El ruido. Pues son todas las distorsiones que pueden influir en la recepción del mensaje original y pueden ser tanto del emisor como del canal o del receptor. La retroalimentación. Esta pues es una, o en primera instancia pues es la respuesta del receptor hacia el mensaje recibido. Y si posteriormente el emisor responde a lo enviado por el receptor, también se considera retroalimentación. Y finalmente el contexto. El contexto pues son las circunstancias en las que se desarrolla el proceso de comunicación y tienen influencia directa en la interpretación del mensaje, es decir, el espacio físico, el marco de referencia cultural del emisor y el receptor, así como el contexto social. Es básicamente, el contexto es el ambiente en el cual pues nos desarrollamos. Ahora bien, vamos a ver 5 pasos en el proceso de comunicación. Para que la comunicación pues suceda, son necesarios algunos pasos básicos que pues caractericen a este proceso. Vamos a empezar a ver estos 5 pasos, que son los siguientes. El primero nos dice que la intención de comunicar, esta se requiere de uno o varios emisores que quieran enviar el mensaje. Número 2, la codificación del mensaje. Es decir, el emisor prepara el mensaje según el tipo de comunicación que vaya a emplear, es decir, verbal, no verbal, escrita o visual. Número 3, transmisión del mensaje. Esta pues implica la utilización de medios o canales adecuados al código empleado en el mensaje. Por ejemplo, un correo electrónico o un mensaje instantáneo para enviar un mensaje escrito, una llamada o charla para una comunicación verbal, etc. Número 4. La recepción del mensaje. Esta es para que el mensaje pueda ser recibido. El receptor debe de conocer el código en el cual pues le fue enviada la información. Por ejemplo, si se le envía una carta a una persona que no sabe leer, el proceso de comunicación pues no tendrá lugar.
Y finalmente, 5. La interpretación del mensaje. Aquí pues entra en juego el contexto del receptor, ya que dependiendo de factores biológicos, psicológicos, emocionales o sociales, culturales, el mensaje pues puede ser interpretado de múltiples formas que no necesariamente pues tienen que coincidir con la intención que tenía el emisor al momento de comunicar. Ahora bien, vamos a ver los estilos de comunicación. Los estilos de comunicación principales pues son el pasivo, asertivo y agresivo. Y bueno, estos siendo aceptado que el asertivo pues es el más adecuado para establecer relaciones personales y comunicarse. Cada persona pues está más cerca a uno u otro estilo y nadie se comunica de forma totalmente pasiva, agresiva o asertiva. Va a depender mucho del contexto. Y bueno, la comunicación pues es una capacidad, además de una necesidad propia pues del ser humano, cuyas habilidades se desarrollan y mejoran a lo largo de nuestra existencia. Y con ella pues trasladamos la información relacionada con nuestras emociones, expectativas, sentimientos, datos, opiniones y etcétera. Y la comunicación pues nos ayuda al crecimiento tanto personal como a nivel grupal. Vamos a plantearnos la siguiente pregunta que nos dice: ¿utilizamos siempre el mismo estilo de comunicación? Cada estilo de comunicación puede pues describirse en función de los componentes de las habilidades sociales que utiliza el individuo. Es decir, cada persona tiene un estilo de comunicación que predomina en relación a los otros dos. Y bueno, si bien es cierto que nos solemos comunicar de una forma más frecuente en uno de estos estilos, va a depender de nuestro interlocutor. Bueno, del tema o la situación dada, y podemos ir pues rotando entre estos tres tipos de estilos que a continuación pues vamos a ver a más a detalle. Y bueno, por ejemplo, si nos encontramos en un ambiente que nosotros consideramos inseguro, como puede ser el trabajo, lo más seguro es que adoptemos un estilo de comunicación pasivo. Por el contrario, en el entorno familiar solemos adoptar un estilo entre agresivo y asertivo debido a la confianza que este entorno nos genera. Alguno de estos estilos nos servirá para facilitar las relaciones con los demás, mientras que otros la dificultan, afectando al vínculo que nos une con esa persona o esas personas. Y los factores facilitadores de la comunicación pues son todos aquellos que contribuyen a disminuir el esfuerzo que tiene que hacer el receptor para entender el mensaje. Y bueno, estos factores generan en este individuo una actitud positiva y de colaboración, beneficiando así la relación entre emisor-receptor, y pues así dependerá del estilo de comunicación que utilicemos para comunicarnos. Es decir, que nuestro mensaje llegue al receptor tal y como nosotros hemos querido emitirlo desde un principio y no sea malinterpretado. Y bueno, a continuación describiremos cada uno de los tres estilos de comunicación: asertivo, agresivo y pasivo. Vamos a empezar con el primer estilo de comunicación, que es el estilo agresivo. En este, las personas que utilizan este estilo tratan de imponer su criterio y conseguir sus objetivos sin importarle la opinión ni los sentimientos de su interlocutor. Por así decirlo, el modus operandi de estos individuos pues es el uso de estrategias como amenazas, intimidación, sarcasmo, acusaciones, sentimiento de culpabilidad, el enfado y reproches. Es decir, en ningún momento pues se tiene en cuenta los derechos que deben de tener los demás, y su lenguaje suele tener un exceso de expresiones tales como tienes que, debes de, no te voy a permitir que,
interrumpiendo pues el discurso de la otra persona y dando órdenes, y su comportamiento es de tipo egocéntrico. Y bueno, ¿cuáles son las señales de las personas agresivas? Su conducta verbal pues se caracterizará por su tono de voz elevado y frío, impidiendo la entonación, la habla rápida y fluida, haciendo uso de monólogos y con muy poco intervalo entre una intervención y otra, y no dejando que su interlocutor dé su opinión. Además, pues hacen uso de un modo verbal imperativo. También pues critican el comportamiento de los demás, llegando incluso a propagar insultos hacia el otro. No muestran ningún tipo de interés por sus interlocutores, y también contestando a las preguntas que se les realizan con otra pregunta, e incluso ignorándolas. Y bueno, los rasgos característicos de su conducta no verbal pues suelen ser un cuerpo adelantado, es decir, la mirada fija penetrante con signos de tensión o enfado constante, gestos excesivos amenazantes hacia su receptor, la cara crispada, la invasión del espacio vital de la otra persona, posicionándose frente a frente, entre otras características o rasgos característicos. Y bueno, este tipo de conductas provocan sentimientos en la otra persona de tensión, descontrol, mala imagen con relación al emisor, humillación, frustración y rechazo. Un ejemplo de este tipo de estilo de comunicación, supongamos que tomemos la situación de un debate grupal. En este caso, pues el individuo intervendría en el debate de forma brusca y expondría sus ideas por encima de la de los demás participantes, sin mostrar ningún tipo de interés en nuestras o en mis decisiones, bueno, de sus colaboradores. Y bueno, a continuación vamos a ver el estilo de comunicación pasivo o inhibido.